El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a continuar con estas jornadas especiales sobre el tema del agua, con el propósito de motivar a las autoridades a que lo piensen bien y a que al final decidan por una ley general de aguas que distribuya bien el agua a nivel nacional, que satisfaga pues las necesidades de los consumidores, no de los usuarios, porque aquí hay términos que hay que conocer muy puntualmente. La ley habla, por ejemplo, de llevar el agua a los asentamientos humanos, se refiere entonces a zonas urbanas, habla de una obligación de parte del gobierno de distribuir agua en los asentamientos humanos, omite hablar de las necesidades rurales, campesinas, de los indígenas. Por otro lado, habla de un mínimo vital de 50 litros diarios por persona, cuando es realmente muy superior lo que México puede proveer de agua a sus pobladores, y sin embargo esta propuesta de ley de parte del gobierno nos limitaría a 50 litros de agua al día. Entonces nos preguntamos, ¿y qué van a hacer con los otros 50? Porque la ONU habla de entre 20 y 100, ¿no? 100 sigue siendo bajito, 100 litros diarios por persona, sin embargo dice que entre 20 y 100, con 100 la gente no se muere ni se enferma y puede producir algo. Bueno, para hablar de la postura frente a esta iniciativa gubernamental sobre Ley General de Aguas y la iniciativa ciudadana que propone el respeto al derecho humano al agua y el saneamiento de las aguas nacionales, está con nosotros Francisco Lelo de Larrea Padilla, subdirector de investigación económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, qué gusto. Bienvenido. El gusto es mío y gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Mira, hemos entrevistado ya a 10 personas del sector privado, digamos a 2 que son Coparmex y Canacope. Coparmex y Canacope están de acuerdo con la necesidad de respetar el derecho humano al agua, de distribuir el agua primero a todos los mexicanos y después, pues si se puede hacer además negocio, pues ya sería de una forma muy mesurada y limitada para que no haya acaparamiento de un bien natural. Sería como acaparar el sol o como acaparar las estrellas o como acaparar la luna, ¿no? Entonces, bueno, la opinión de los otros 8 que son líderes de la sociedad civil, entre biólogos, investigadores, científicos, ecologistas, defensores de los derechos humanos, todos coinciden en una iniciativa ciudadana y han señalado, han calificado esta propuesta del gobierno como una propuesta para la industrialización del agua, ¿no? Que está viendo el gobierno el agua como un producto comercial y se está olvidando entonces y contradiciendo el derecho humano al agua. Entonces queremos saber cuál es la postura de los industriales de México, del Consejo Coordinador Empresarial, del sector privado, de los que se sientan en el Consejo de la Comunicación con el presidente de México a nombrar a su nuevo presidente, ¿no? Entre industriales y gobierno, ¿qué plan tienen? ¿Y qué lectura le das tú a esta iniciativa del gobierno sobre Ley General de Aguas? Pues no, yo digo, primero permíteme hacer una aclaración. Yo vengo del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Sí. Digo, tenemos un vínculo con el Consejo, pero somos un centro independiente, preocupados por la eficiencia económica en general. No puede haber eficiencia económica, pues digo, si no tienes un uso eficiente de recursos. Todos los recursos, incluido el recurso humano, o el recurso del capital, o los recursos naturales. Y el agua, en este caso, es un recurso natural fundamental. Entonces, yo creo que es muy importante la discusión a fondo de una nueva ley de aguas generales, ¿no? Ahora, en general, ¿cómo me parece la ley? Primero diría, tenemos un marco institucional actual que no está funcionando. Hay un gran desperdicio del recurso en el agua, no hay una adecuada institución que permita el uso adecuado del recurso. Y esto sobre todo en el largo plazo.
en el largo plazo, porque no solamente tenemos que cuidar el agua hoy para nosotros mismos y que todos los mexicanos tengan un acceso al agua digno, como dices tú, con base en el derecho humano, sino también preservar el recurso para las generaciones futuras. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que entender es, hoy, si vemos el diagnóstico estamos sobreexplotando los acuíferos, hay un sistema tarifario inadecuado, y ahorita podemos abundar por qué es inadecuado, hay mucha contaminación del recurso, entonces prácticamente como estamos hoy no funciona, necesitamos hacer una reforma profunda con ese objetivo, preservar el recurso, respetar el derecho humano de todos los mexicanos y del mundo en general, pero en este caso estamos en México, de los mexicanos al acceso al agua, y preservar el recurso para las generaciones futuras. El marco institucional actual no está funcionando, entonces requieren cambios. Yo creo que eso es lo primordial. Y luego entraremos, ya en si la nueva ley cumple o no algunos o todos estos requisitos o asegura todos estos objetivos en el largo plazo. Hablabas de las tarifas. Sí. Entonces ahí vamos a referirnos a la gestión, a la administración del agua y el cobro que se hace por el servicio. Está subsidiado, ¿no? Pero claro, por otro lado hay corrupción, se dan concesiones para el uso de agua, se hacen trasvases por encima de la ley. Claro, se hacen arbitrariamente concesiones y trasvases de cantidades enormes de agua, ¿no? Y entonces, pues, por debajo de la mesa, un industrial le pasa a Conagua un dinero por una concesión que todavía no se descubre cuál es, entonces ya tiene como la libertad y el derecho a ir a buscar por todo el territorio nacional la fuente de agua que prefiere para extraer de ahí el agua, porque es una concesión a ciegas. Claro. Esto nos lo han denunciado aquí los anteriores entrevistados sobre el tema del agua, ¿no? Sí. Y entonces dices, bueno, Conagua subsidia el agua a los consumidores en general porque sabe que puede obtener un dinero concesionando el agua a los industriales. Es gravísimo, gravísimo, porque podrían hacer un estudio de mercado, decir cuánto realmente cuesta llevar el agua a las casas, hogar, y cobrarnos la tarifa correspondiente, pero no vender nuestra agua a los industriales que van a hacer refrescos, que van a explotar la mina y además llevarse todo el oro y toda la plata a otros países. En fin, háblame de las tarifas. Sí, yo como bien mencionas, tenemos subsidios generalizados que lo que provocan es un consumo excesivo de agua. Esto no es un fenómeno de México, esto ha sido un fenómeno mundial y se están reformando en el mundo todos los sistemas, porque obviamente el crecimiento poblacional y el desarrollo económico tienen como consecuencia un consumo mayor de agua. Entonces, obviamente, a mayor demanda de agua, pues te empiezas a generar una presión en el recurso. Entonces, si tienes un subsidio generalizado, que hace que haya una sobreexplotación de los mandos, es un esquema que es insostenible. Entonces, por eso se requiere una modificación en la forma de cómo se deben establecer las tarifas de agua. Ahora, pero como cualquier otro bien en la economía, y no digamos el agua, digamos el trigo que tienes hoy en la mesa en tu casa. Ese trigo requirió agua, pero requirió mano de obra, requirió tierra, requirió transporte, y requirió una serie de insumos para poder estar en tu casa que cuestan. Y lo mismo es el agua. Por más que pensemos que el agua es un recurso vital, lo es la comida, un recurso vital. O es el oxígeno. Entonces, el agua, desafortunadamente, para tenerla en nuestras casas, requiere inversiones multimillonarias que se tienen que reflejar en precios que sean adecuados para cubrir, digamos, esos costos de infraestructura, sino lo que genera son sistemas insostenibles en el largo plazo. Y reitero, el largo plazo, porque no nada más estamos hablando de nosotros, estamos hablando de tus hijos, de mis hijos y de los hijos de mis hijos y de los hijos de tus hijos, tus nietos y bisnietos. Tenemos que lograr un esquema regulatorio que preserve el agua hoy y para el futuro.
generaciones futuras. Sin embargo, hay una contradicción. Si lo que pretendes es hacer una ley general de aguas que cumpla con el respeto al derecho humano al agua, y por otro lado, para resolver el tema de las tarifas, dices que cada quien va a pagar tanta agua como pueda consumir, estás faltando el respeto al derecho humano al agua. Yo creo que... ¿Cómo lo resuelves? Aquí te planteo una dificultad enorme. No, yo creo que no, porque, digamos, lo que han hecho otros países, y a reserva de que esta experiencia se puede mejorar, y aquí, si tenemos ideas novedosas, hay que analizarlas y utilizarlas, implementarlas, pero ¿qué han hecho otros países? Y yo estoy de acuerdo en que se puede discutir el 50 litros o 100, ese umbral, pero ¿qué hacen otros países? Todos los seres humanos necesitamos agua, entonces hay que garantizar un mínimo de agua a todos los mexicanos sin costo. Y posterior a ese consumo necesario humano, cualquier consumo adicional de agua, pues tiene que tener ya un precio. Para poder generar los recursos, recordemos que además son necesarios para darle mantenimiento a la infraestructura. Porque si tú me dices, oye, voy a garantizarle a todos los mexicanos agua gratuita, pues imagínate, pues, si yo tengo, digo, yo no tengo, pero los que tengan alberca, pues van a llenar su alberca pues, sin ningún costo, quitándole quizá un recurso vital a otros, porque digo, una alberca de no sé cuántos miles de litros, pues esos servirían para otros. Entonces yo creo que la importancia sí radica en establecer un mínimo universal, gratuito y garantizado a todos los mexicanos. Pero dice que son asentamientos humanos. Hay dos errores ahí. Dice que se garantiza un mínimo de 50 litros de agua diaria para cada persona en asentamientos humanos. Y entonces no yo creo que hay que extenderlo a todos los mexicanos. No habla de campesinos, no habla de indígenas. Yo no soy abogado, soy economista, sí. Pero digamos, intuitivamente me parecería que de cualquier manera, si ese fuera el caso, al ya ser un derecho humano, de cualquier forma la ley se lo tiene que garantizar a todos los mexicanos, porque es un derecho humano en la Constitución. Si esa es una falla de la ley, hay que reformar la ley. Yo creo que la garantía es para todos los mexicanos, sin duda, donde estén. Mientras estén en el territorio nacional, esa es una garantía y un derecho humano para todos. Bueno. En eso estoy totalmente de acuerdo. Vamos a un corte y regresamos con un caso. El caso de un trasvase de agua, para variar ilícito, ¿no? Que con la mano en la cintura un industrial convence a un presidente municipal y a un gobernador para robarle el agua a los indígenas y a los campesinos. Con eso fabrican cosas, ¿no? Y privan del agua a los que eran agricultores para el autoconsumo. O incluso agricultores para exportar la producción de la tierra, ¿no? O sea, gente que estaba creciendo, que estaba esforzada, que en sus tierras ejidales estaba trabajando, cultivando, criando animales, vendiendo carne, vendiendo trigo, maíz, etcétera. Y ahora ya no. Están orillados al empobrecimiento extremo porque les han quitado el agua. Vamos a ver cómo un economista resuelve ese caso metiéndole política, o sea, metiéndole ética a la actuación industrial y gubernamental. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Francisco, el planteamiento que te hacía, ¿no? Estos trasvases y concesiones ilícitas que se hacen como en un negocio privado entre gobiernos locales e industriales, arrebatan el agua a los campesinos que tienen tierras ejidales, que por cultura y tradición son agricultores, que es parte de su vida comunitaria, ¿no? Es parte de su cosmovisión y de pronto ya no pueden eso. Sí. Porque se han empobrecido, ahora les van a dar 50, ni siquiera porque no son asentamientos humanos, no son considerados, ya ni siquiera 50 litros de agua. ¿Cómo resuelves ese problema? ¿Cómo impides que haya negocios privados entre el gobierno y los industriales? Digo, fíjate, en la ley actual y en la propuesta de ley, el agua es un recurso natural que es propiedad de la nación, ¿no? Al igual que el petróleo, incluyendo con la reforma energética de hace unos meses, la propiedad del recurso quedó en la nación, es decir, los dueños somos los mexicanos. Esto ocurre igual con el agua. Cuando vemos este caso particular... Que son varios, te planteo una situación que se repite en todo el territorio nacional. Yo, es más, te diría, no solamente ahí, sino en otras áreas se repite el mismo fenómeno, pero ese fenómeno no es un problema de la ley de aguas. Ese es el cáncer que consume a nuestra sociedad de la corrupción. Y no solamente ocurre en las cuestiones de agua, lo vemos en las tomas de petróleo clandestinas, que además ponen en riesgo la vida cuando hay explosiones y derrames, contaminan el agua. Estas tomas clandestinas además tienen un efecto, los economistas le llamamos una externalidad negativa, porque hay una que recientemente además tiene un impacto que contamina el agua y nos afecta a todos los mexicanos. Entonces, yo diría, y el CCE y el CES hemos sido una voz muy fuerte, que en este país, y ayer se aprobó en el Senado, un sistema anticorrupción fuerte y eficaz que castigue no solamente este caso, que si hubo corrupción, ese presidente municipal debería estar en la cárcel. O ese gobernador. Ese gobernador y el privado que también actuó en actos de corrupción, pues tienen que pagar las consecuencias de actos de corrupción. Ya los mexicanos no estamos para soportar la corrupción. Pero reitero, no solamente pasa desafortunadamente en este caso del agua, sino en muchos ámbitos de nuestra actividad económica. Y eso, reitero, en mi opinión no es un problema de la ley de agua, es una parte cultural que ojalá, yo espero que este nuevo sistema de anticorrupción que se aprobó ayer en el Senado y ahora pasa a los congresos estatales, empiece a corregir todos estos actos de corrupción que nos dañan a todos nos dañan. Porque no es un campo parejo de juego, ¿no? Y ya los mexicanos estamos hartos de la corrupción, ¿no? Muy bien. Entonces, hablabas del tema de tarifas, que había que corregirlo, revisar. ¿Cómo propondrías que se hiciera? ¿Un estudio de mercado de cuánto cuesta la infraestructura, el llevar el agua, el mantenimiento y luego cobrar eso? Yo creo que, digamos, por una parte... no es cobrar el agua, sino el servicio de hacer llegar el agua. Por supuesto. A ver, ¿no? Tú dilo de mejor manera. Como bien señalas, el transportar el agua es un recurso natural, pero no está naturalmente en nuestras casas, o no está naturalmente en nuestros campos. Para que esté en nuestras casas hay que hacer una serie de inversiones entre infraestructura, entre purificación, entre tratamiento, en fin, una serie de inversiones que obviamente cuestan, y no solamente dinero, cuestan mucho trabajo humano. Hay detrás en toda esta infraestructura. Entonces es importante saber cuánto cuesta todo esto para poder empezar a tener idea de cuánto cobrar para que este sistema sea sostenible. Los precios también son importantes en otra cuestión. Mencionaba yo, está creciendo la población. El bono demográfico que va a tener México en los próximos años va a implicar también una fuerte población que va a entrar a trabajar, va a tener necesidades económicas, va a ser productiva y entonces va también a generar una mayor demanda de agua. Tenemos que hacer que esa demanda sea lo más eficiente posible, porque el crecimiento poblacional genera presiones en el recurso. Si el agua fuera, infinita y no costara llevarla a nuestras casas, pues no habría necesidad de poner precios. Pero si el agua es escasa, el agua potable es escasa en términos de todas estas inversiones que hay que hacer para que la tengamos en nuestras casas o en las partes rurales, pues en ese sentido tenemos que tener tarifas que promuevan, por una parte, la sostenibilidad del sistema,
Es decir, que cubran los costos de operación, la mano de obra de todos los que trabajan en esto, sean capaces de dar un mantenimiento adecuado y además generar el incentivo de la preservación y el ahorro del agua para asegurarle a las generaciones futuras que va a haber agua. Yo creo que esa es la función del precio. Por eso hay que cobrarla, en términos de que asegurar que vamos a tener agua en el futuro. Sobre todo es básicamente eso, ¿no? Entonces, se da un mínimo de una cantidad mínima por persona todos los días que debe determinarlo ¿quién? Yo me imagino, yo no soy un técnico, yo desconozco si 50 litros son suficientes. Yo en todo caso abocaría a que los expertos internacionales y nacionales llegaran a un acuerdo y determinaran cuál es el umbral necesario para todos los mexicanos o para los humanos, ¿no? Si son 100 o 50. ¿Con base en la necesidad, en fin, o con base en las fuentes de agua de México? Porque las fuentes de agua de México son abundantes. Entonces, si nos van a aplicar un mínimo que corresponde a un desierto en Kenia, digamos, claro, no, yo creo que... O sea, debe ser el reparto de agua con base en necesidades o con base en la abundancia de agua que hay en México. Yo creo que tomando en cuenta los dos, porque reitero, la abundancia es relativa, porque si tuviéramos 300 millones de población, pues la abundancia en términos de que es abundante, ¿no? O sea, entonces vamos a tener que preservar el agua a futuro porque viene un crecimiento importante. Entonces, yo creo que es con base en los dos, con la necesidad humana y las fuentes de agua que tiene México, y que los expertos sean los que determinen, ¿no? ¿Qué lectura le das a este planteamiento de que quedaría, si se aprobara esta ley tal como está, tal como la mandaron los 3 partidos, según nos dijo el Colegio de México? ¿Qué lectura le das a este asunto de que prohíbe la investigación privada de la contaminación de los ríos y sanciona a quien denuncie qué tan podrido está un río, científicamente? ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué lectura le das? Es gravísimo ese punto en el que dice queda prohibido investigaciones científicas privadas sobre el grado de contaminación de las aguas en México, y se sancionará a quien las haga y dé a conocer sus datos. Sí, es un escándalo ese punto. ¿Tú qué lectura le das? Me gustaría, revisar un poco por qué proponen esa medida o con base en qué. Es decir, ellos van a establecer un nuevo centro de investigación plural, honesto, de académicos, como la autoridad. Sobre todo, yo creo que lo importante es evitar una desinformación que no está sustentada en estudios, serios. Yo creo que ese es, quizá el objetivo de eso sea ese. Tratándolo de ver de buena voluntad, ¿no? Sí, ahora, a mí limitar, que privados puedan hacer investigaciones, de entrada habría que revisarlo. Pero si el objetivo es evitar la difusión de información sustentada, quizá en estudios que pueden ser cuestionables y que pueden generar pánico o desinformación, ¿no? Pues no necesariamente pánico, pero desinformación, pues yo creo que también es interés de todos los mexicanos contar con información veraz. Si ese fuese el caso, que se está implantando en la ley y el organismo encargado de dar información no está lo suficientemente robusto, yo creo que la sociedad civil tenemos la obligación de generar los estándares o las cláusulas en la ley para garantizar que vamos a contar con información veraz y eficiente. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Es que lo extraño aquí es que autoriza también esta iniciativa de ley la inversión privada en la administración del agua, ¿no? Y prohíbe la investigación privada en la contaminación del agua. Es contradictorio, ¿no? Sí. A mí lo que me gustaría... Es contradictorio, o sea... A mí me gustaría ver que los candados para el organismo entonces oficial que va a verificar, medir los grados de contaminación y eso, sea un organismo robusto. Si ese no es el caso, tenemos como sociedad que decírselo a nuestros diputados y senadores, a los congresistas, y decir, necesitamos un sistema robusto.
Esto no lo es, se debe de permitir entonces que haya evaluaciones independientes. Pero nunca debe prohibirse de todas formas evaluaciones independientes. Es como si me dijeras, Sí. se prohíbe el ejercicio periodístico Claro. siempre y cuando los jefes de prensa de las instancias gubernamentales den la información completa. Imposible. El periodista siempre es como un contralor que está dando una información que investiga de propia mano, que recoge del ambiente social, de la realidad nacional y denuncia y anuncia, ¿no? Sí, Ahora, sí. el investigador, el biólogo comprometido con la creación, con la naturaleza, hace una investigación, denuncia para salvar un río y salvar a los pobladores de ese río. ¿Y cómo lo van a amordazar? Eso debería quedar prohibido, prohibir las investigaciones privadas sobre la contaminación de los ríos, ¿no? Sí, digo, si son investigaciones competentes, Claro, sin duda, ¿no? claro. Bueno, vamos a un corte y seguimos platicando, que este tema no se acaba y es muy importante escuchar la voz del sector privado. Francisco Lelo de Larrea Padilla, subdirector de Investigación Económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que sí es una filial del Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Somos el organismo técnico en materia económica del CESE. Exactamente. Y pues yo creo que el Consejo Coordinador Empresarial tiene que escuchar a sus investigadores en materias económicas y políticas económicas para que obedezcan más bien a la razón y no al dinero. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV. Francisco, hablábamos entonces de que es importante revisar cuánto cuesta llevar el agua y cobrar lo que hay que cobrar. Y todos tenemos para eso que tener un empleo que nos genere dinero para poder pagar la tarifa que corresponda a la realidad, ¿no? Luego, no se vale trasvasar ni dar concesiones que empobrezcan más a los pobres, porque entonces, imagínate, pobres y sedientos, eran dueños de ríos y luego ya no porque llegó la Coca-Cola y se llevó el río,
y ahora tienen que pagar por consumir una botella de agua. ¿Te parece justo? ¿Cómo ves ese panorama y cómo lo resolverías o lo impedirías? ¿Pero cuál en concreto? Porque el recurso... o el fracking, por ejemplo. Imagínate que esta ley autoriza... te voy a platicar. Hay dos organismos importantes, el Consejo de Cuenca y el Organismo de Cuenca. Que el Organismo de Cuenca hace presencia en cada municipio donde participa Conagua, el presidente municipal y los usuarios. Se le llama usuarios a los industriales y empresarios que consumen agua para fabricar cosas o para producir algo, ¿no? Este es el Organismo de Cuenca, que la actual propuesta de ley del gobierno le da toda la autoridad para decidir qué hacer con el agua, el Organismo de Cuenca. Y el Consejo de Cuenca es el Consejo Consultivo Ciudadano, que tiene voz pero no tiene voto. Estos son los consumidores de agua, la gente que tiene sed, que para vivir necesita, porque nuestro cuerpo es un 70% agua, ¿no? O los ejidales que tienen sus tierritas y que quieren agua para sembrar, ¿no? Bueno, estos tienen voz pero no tienen voto. Los que tienen voz y voto y deciden qué hacer con el agua de acuerdo con esta propuesta de ley son los organismos de Cuenca, que son, escucha, Conagua, que es la que ha dado los cheques en blanco para los, las concesiones en blanco para que usen el agua los industriales como ellos quieran y donde quieran. El presidente municipal y los usuarios, que son los industriales. ¿Qué me dices? ¿Cómo podrías hacer o qué propones para que realmente se tome en cuenta la voz del ciudadano y que tenga voto, no solo voz como consejo? Pero yo aquí creo que lo primero es fundamental, pareciera de los comentarios, que los mayores usuarios son los industriales, cuando no es cierto. El mayor usuario del agua, y desafortunadamente, quien más desperdicia el agua es el sector agrícola. Mira, hay unas cifras muy interesantes, pero eso es fundamental porque si no estamos haciendo un mal diagnóstico del problema. Y deja nada más encuentro, pero el sector industrial, el monto de agua anual que tiene el país, la industria solo absorbe el 8.5%. Toda la actividad industrial, el 8.5% hoy deben ser 75 kilómetros cúbicos de agua que tiene el año México. Qué curioso. Y sin embargo tiene contaminados el 70% de las fuentes de agua. O sea, consume poquito y lo que derrama es tan abundante que ha contaminado el 70% de las aguas. Ahora, el sector agropecuario, acuérdate que usa fertilizantes y es muy ineficiente, absorbe el 78% del agua. El resto, el 12% es de consumo urbano o para casa. Entonces, la industria no es un gran consumidor de agua, es el sector agrícola. Que también son industriales. Digo, sí, podríamos hay de todo, ¿no? Ya sabes, ¿no? A la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Por eso, exactamente, pero el problema está en que al sector agrícola, por razones históricas, y no solo en México, sino en el mundo, el agua es gratis. Y hay un subsidio a la electricidad para sacar agua y poder regar. Y te das cuenta que solamente el 10% de la agricultura en México está tecnificada. Cuando uno va a Israel, que era un desierto, el 80% está tecnificado y ya tienen unas grandes fuentes de desalinización de agua. Entonces, reitero, cuando vemos la estructura, todos estos fenómenos que estoy mencionando son resultado del marco actual. Por eso se requiere un cambio en el marco, porque la nueva ley o la propuesta de ley no ha entrado. Lo que no funciona hoy es el marco que tenemos, que es el que ha llevado a la contaminación que comentas, al desperdicio que te reitero. Entonces, es el marco actual. Hoy tenemos la oportunidad con esta propuesta de ley de hacer un cambio institucional para preservar el agua, que se contamine menos, que se asegure a futuras generaciones y que establezcamos reglas mejores para que funcione mejor el consumo de agua para todos los mexicanos. Pero todos los problemas que hoy es del marco actual, que no funciona. Por eso hay que reformar. Y además de reformar la ley, necesitamos combatir sin duda la corrupción. Entonces,
si esta propuesta de ley, para reformar lo que hoy no sirve, porque no es la nueva ley, lo que no sirve es lo que hay, si esta propuesta de ley tiene fallas, es nuestra obligación como sociedad dar las recomendaciones para fortalecerlo. ¿Tú qué recomendaciones das? Pero sin duda necesitamos una buena evaluación de cuánto cuesta el agua, cuáles son los mecanismos hoy a disposición de los mexicanos que están en el campo para consumo propio, los industriales que están en el campo, los industriales que están, digamos, también en la industria, todos los consumidores en nuestras casas, porque hoy también podemos cambiar, digamos, los excusados a mucho más eficientes y menos consumo. O sea, todos tenemos una obligación. Pero entonces ya hay la tecnología para empezar a tratar el agua. Los industriales están haciendo muchos plantas de tratamiento en sus propias, digamos, fábricas para tratar el agua. Los desarrollos urbanos también, muchos ya tienen la obligación por ley que tengan estas plantas de tratamiento. Lo que tiene que hacer la autoridad es asegurar que se cumpla, que la corrupción no evite que los industriales o los desarrollos de desarrollos urbanos no hagan las inversiones necesarias para asegurar el tratamiento del agua. Pero hoy ya tenemos la tecnología. Entonces, ¿pero qué necesitamos? Revisar en esta ley que sí promueva los incentivos adecuados para que haya una oferta adecuada de agua, que haya un sistema de tarifas que promueva el mantenimiento eficiente de la red de agua, que es muy costosa, y después de cierto consumo genere los incentivos para que ahorremos agua, todos los mexicanos, como nosotros como consumidores, los industriales como productores de bienes, los agricultores como productores de alimentos, pero todos necesitamos ahorrar agua, con un sistema tarifario eficiente. Y por la otra, sin duda, pues una ley que evite la corrupción, y esto que hemos ya comentado, pero que digo, es un sistema general, quizá no está en la ley de agua, el combate a la corrupción, está en este nuevo sistema y en la fuerza de la sociedad civil para hacer la denuncia cuando veamos actos de corrupción que son, pues digo, que nos afectan como sociedad. ¿Cómo podríamos resolver el problema de que si yo tengo mucho dinero para pagar mucha agua, acapare el agua? Porque ya ves que va a haber un mínimo de consumo vital, ¿no? Después de eso comienzas a pagar una tarifa. Si no tienes dinero, te quedaste con el mínimo. Y en cambio, el que tenga dinero va a poder consumir muchísima agua. Entonces, ¿cómo limitas a esos que tienen mucho dinero y cómo evitas que haya una mayor brecha entre ricos y pobres? Con esta situación del agua tremenda. Pero, tremenda. Por ejemplo, ¿en quién estás pensando? Estoy pensando en todos. Estoy pensando en la diferencia entre la vida rural y la vida urbana. Estoy pensando entre una familia rica junto a una familia pobre, en una zona residencial de Santa Fe Corporativo y Santa Fe Tradicional, donde del mismo río llega el agua, pero estos se quedan con el mínimo vital. Y los otros del Santa Fe Corporativo acaparan y te dicen con la mano en la cintura porque lo puedo pagar. Pero cuando hablas acaparar suena... Es jalar mucha agua. Pero tienes cobros marginales altísimos. O sea, tú en realidad lo que necesitas es asegurar que haya agua para todos. Sí. El que quiere consumir muchísima, ¿qué prefieres? El esquema hoy es que pague una tarifa fija, consuma 1 litro, consuma 5,000 litros. Sí. Pues no, después del litro 100 vas a pagar 50% más, después del litro 1000 vas a pagar 500% más, así generas una tarifa que te permite recuperar el costo. Porque lo importante es, si tú me dices, oye, está mal, bueno, entonces tú ya estás limitando el consumo de las personas, aunque tengan el poder de compra. Tampoco somos quienes para limitar el poder de nadie. Pero que lo pague. Y lo pagas al costo marginal que es necesario para hacer la recuperación de todo el consumo que haces. Porque además en la tarifa de estos grandes consumidores tendríamos que incorporar, por eso necesitamos un estudio fuerte, pero también necesitamos precios de descarga. Si tú estás descargando, todo eso tiene que estar reflejado en el precio. Pero no podemos limitar a nadie. El chiste es que haya un sistema de precios que permita que lo que uno consume lo pague. El problema de hoy, te reitero, el uso agrícola, cuando es gratis.
Y me voy a ir, y esto desgraciadamente es un ejemplo que pasa en el mundo. Ahorita en California, como saben, hay una gran sequía y un gran problema. Resulta que un estado, y eso pasa desafortunadamente también en nuestro país, tenemos cultivos intensivos en agua donde no hay agua. O sea, en California están creciendo almendras, nueces, que son grandes consumidores de agua en un estado donde no hay agua. Entonces, no solamente pasa en México, pasa en el mundo. ¿Por qué pasa en el mundo? Por una cuestión geográfica. El agua no siempre está donde está el consumo. Resulta que Chiapas tiene mucha agua y Monterrey no. Pero no por eso los Monterrey son menos mexicanos con menos derechos al agua. Si como país tenemos agua en Chiapas, tenemos que generar lo necesario para llevarla de forma equitativa a todos los mexicanos, los que están en Monterrey, los que están en Sonora y los que están en Tamaulipas, que son estados donde no hay mucha agua, y donde haya abundancia de agua hacemos una transferencia de agua. Eso es lo que hay que entender como nación, pero hacerlo de la manera más eficiente, que se cubran los costos y que se permita que las generaciones futuras van a también contar con agua potable, con agua no contaminada. Y que no se prive de agua a los pobladores de las fuentes de agua. Claro, pero me refiero, los pobladores de las fuentes de agua, ahí es donde está el agua, pero si la demanda mayor está acá, sí necesitamos generar de una manera equilibrada un traspaso, porque reitero, el DF no tenemos agua. Pero aquí tenemos 20 millones de mexicanos y tenemos que transportar agua de todo alrededor del país. Pues los que están ahí, oye, ¿por qué le transferimos nuestra agua al DF? Bueno, porque es el asentamiento más importante del país y al ser una federación tenemos un pacto. Entonces, los recursos naturales no están necesariamente siempre donde está la demanda. California hoy están viviendo una crisis muy importante del agua, pues está implementando cambios, están implantando tarifas más altas para empezar a regular el agua. O sea, yo creo que lo peor que nos puede pasar es que no haya agua. En ese momento cualquiera estaríamos dispuestos a pagar el precio que fuera. Pero entonces, lo peor también que nos puede pasar antes de eso es que haya agua y te quedes con el mínimo vital porque no tienes empleo ni dinero para pagar más agua. Y un mínimo vital que no te alcanza para nada más que para una ducha de 50 litros. Claro, pero ahí, digamos, son, junto con, digamos, generar desarrollo económico para asegurarles a todos un empleo digno. Ese es el problema. Yo ¿No? me llevo tu río, me llevo tus tierras, te conviertes en mi empleado. De que te mueras de sed, a que tú, ejidatario, soberano, dueño de todas las tierras, de tus abuelos y tus antepasados, pueblo originario de México, te acabaste. Ahora lo tuyo es mío y tú eres mi empleado. ¿O qué prefieres, morirte de sed? ¡Qué fuerte! Es como estar orillando es que en realidad, al extremo de la necesidad de ser empleado de aquel que era soberano. No, recuerda, los recursos del agua son de la nación. Si hay una distribución inequitativa, producto de la corrupción, eso hay que atacarlo. Pero el desarrollo equilibrado sí requiere del acceso de todos en condiciones iguales. Si la corrupción provocó una distribución inequitativa, es parte de lo que tenemos que resolver. Entonces, reitero, muchos de los problemas actuales son del un marco institucional inadecuado. Más la corrupción. Más la corrupción. Pero, entonces, hoy tenemos la oportunidad de hacer una reforma. Hay que discutirla a fondo, por supuesto. Entonces celebro, y como dices tú, has tenido 10 invitados aquí con sus puntos de vista para nutrir la discusión responsable. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero lo que tenemos hoy no sirve. No sirve. No sirve. Y con corrupción ni la mejor ley va a servir. Claro, entonces tenemos que cambiar el marco actual, ¿no? Ahora, solo una pregunta para concluir, pero yo lo que animo es a todos los periodistas a que se lleven, por favor, a Francisco a sus medios de comunicación y sigan con esta conversación, porque el tiempo aquí no nos da, pero es bien importante lo que estás diciendo y hay que escarbarle más a tus palabras, seguirte haciendo preguntas, más datos, más cifras, más realidad económica en torno al tema del agua y la productividad en el campo y en la industria y el consumo de las familias, ¿no?, etcétera. Pero yo te quiero preguntar, y a ver cómo me respondes, ¿qué propones que se diga en esta nueva Ley General de Aguas, una vez que se hagan todas las modificaciones del caso a la iniciativa que presentó el gobierno?
para que no crezca más la brecha entre muy pocos ricos y una mayoría pobre en México, porque el agua va a determinar clases sociales a partir de ahora. Es muy peligroso. Sí. ¿Me puedes, por favor, responder a esta pregunta? Yo creo que el objetivo claro de la ley debe ser asegurarle a todos los mexicanos un abasto mínimo de agua potable, a todos los mexicanos, pensando no solamente en el presente, sino en el futuro. Yo creo que es el gran objetivo, ¿no? Porque si me dice, oye, ¿cómo generamos? No corresponde a la ley del agua generar condiciones económicas para generar mayor empleo. Digamos, son otras reformas. Pero digamos, ¿cómo puedo ligar reformas económicas con un manejo sustentable del agua? Volviendo a los datos, el esquema actual genera una gran pérdida de agua en el sector agropecuario o en el sector agrícola. Necesitamos mejores tarifas. O, si metemos sistemas de riego inteligente, como los que están en Israel o en algunas naciones desarrolladas, que me permitan tener un uso eficiente del agua, sería muy conveniente para el ahorro de agua. Pero ¿qué es lo que hace falta? Mucho capital para poder tecnificar nuestros campos mexicanos. Entonces, fíjate, o sea, puedes decir el agua es gratis, pero genera un gran desperdicio y una sobreexplotación. Pero para generar las otras condiciones necesito dinero. Entonces, quizá a través del banco, Banobras, o subsidios del gobierno, de los subsidios estatales, programas de desarrollo al campo, vamos a generar tecnología para el campo. En las comunidades rurales, hoy necesitan agua, pero necesitamos también transportar mucha agua de donde están estos fuentes de agua hacia las ciudades. Tenemos que hacerlo de forma equilibrada, pero las ciudades también necesitamos mucha inversión para reusar el agua. El 90% del agua digamos en México no se reusa, cuando en otros países ya hay plantas de tratamiento que permiten reusar el agua para otros fines. Entonces, eso también aminora la demanda. Habría que agregar eso en la ley, ¿no? Habría que agregar todos estos incentivos, o quizá parte de otra ley, de fomento económico para ahorro y desarrollo en comunidades rurales o de mejor uso del agua. Yo no soy abogado, yo no sé si en esta ley cabe también adicionarle 1000 cosas, pero pero se puede complementar la ley. Es decir, en el campo vamos a tecnificar, pero tecnificar se requieren recursos, cuesta mucho dinero, digamos, estos sistemas, pero ya que los implantas tienes una mayor productividad y un ahorro importante. En las zonas urbanas generemos todas estas plantas de tratamiento de agua que te permitan reusar muchísima agua y no estar jalando otra vez nueva agua. Entonces empiezan a generar estos sistemas que son distintos, ¿no? Son complementarios, pero tienen un impacto muy importante en la conservación del agua. Muy bien. ¿No? Te agradezco muchísimo, un placer platicar contigo. Un gusto que estemos aquí en tu programa y al auditorio y a los que nos ven, ¿verdad? Gracias. Y pues sí, le pido a los industriales del Consejo Coordinador Empresarial y de Canacintra que pongan atención a las advertencias y propuestas de los científicos en economía, los investigadores en materia económica que trabajan en el Centro de Investigación Económica del Centro de Estudios Económicos del sector privado, porque hay entre ellos personajes realmente humanistas con un sentido común muy desarrollado, gente que toca la tierra, que toca el corazón de los seres humanos, y pues esos industriales y empresarios que están enamorados del dinero, de verdad que nos están echando a perder la vida. Mucho cuidado con eso porque están entristeciendo a México. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.